Buenas noches, reciban ustedes un cordial saludo desde los estudios de Mote Radio aquí en Cuenca, Ecuador. Sean todos bienvenidos a esta segunda transmisión en Facebook Live. Desde que comenzó Mote Radio, hace ya un par de años, se enfocó en dos temas. Lo principal, la producción de podcast para darle la presencia prioritaria al sonido como el alma de la radio. Y segundo, las entrevistas vinculadas a temas de comunicación y periodismo. Pues desde un inicio, y como fue un proyecto académico de la universidad, consideramos de que los temas de los medios son poco analizados y se quedan únicamente en las universidades, pero cuando salimos de ellas y ejercemos el trabajo, el oficio en sí, realmente nos olvidamos de cosas muy importantes. El pasado 8 de octubre hicimos una transmisión donde hablamos del periodismo en el paro nacional y sacamos interesantes conclusiones, pero ahora Mote Radio quiere hablar sobre los retos del periodismo y la comunicación luego de esa crisis política que sacudió al país durante 12 días. Y bueno, por eso aquí en nuestros estudios hoy hemos invitado a Carolina Ávila, una comunicadora que la conocemos por muchos años y a quien vamos a describirla como se presenta en su cuenta de Twitter, que creemos que es una forma bastante corta e interesante de presentarse. Entonces, en su cuenta de Twitter, que ustedes la pueden seguir, que es bastante interesante, @Avilanieto, se define como madre, esposa, mujer, profesora UDA, Universidad de la SUAY. Me interesa la comunicación y su ejercicio en Latinoamérica. En mis tweets ejerzo mi derecho a la neutralidad. Recordarles nada más que esta transmisión en vivo de Mote Radio también es posible gracias al apoyo de Cooperativa de Ahorro Crédito CREA, que desde un inicio apostó por este proyecto Mote Radio y que, fieles a su filosofía y también lo que hemos podido constatar, realmente son trato justo. Con esta introducción queremos darle la bienvenida a Caroline y bueno, gracias por aceptar este diálogo. Realmente cuando le escribimos diciéndole que queremos que esté acá con nosotros, no duden en hacerlo y eso para nosotros es muy grato. Buenas noches. Muy buenas noches, Johnny y Jimenita, gracias por la invitación. Hay que apostar por los medios digitales, hay que apostar por los medios alternativos. Y creo que en estos 12 días de convulsión social hemos visto cómo estos medios, los digitales, los alternativos, los comunitarios, fueron fundamentales para poder mantener informada a la población. Entonces, me parece que esa es una de las primeras lecciones que esta experiencia lamentable, ¿no?, nos deja, y que cómo no apoyar estos proyectos como el caso de Mote Radio. Así que con todo gusto, querido Johnny, y yo quiero hacerte una corrección, son muchos años, pero no los digas así como tantos, ¿no?, porque somos jóvenes tú y yo, así que bueno, salvemos eso. Sí, bueno, digo muchos años porque creo que también empezamos a trabajar hace algún tiempo en esto del periodismo y nos hemos encontrado en el camino. Bueno, Caroline, ¿qué balance se puede hacer del trabajo de los medios de comunicación y, para empezar, de los tradicionales, si se puede hablar de manera general, en el paro nacional? ¿Qué hicieron y qué no hicieron? Pues, a ver, varias cosas uno tiene que comenzar a puntualizar. Primero, el trabajo de los medios de comunicación en general son fundamentales para poder, de alguna manera, orientar a la sociedad sobre lo que está pasando en este momento, ¿no? Bajo esa premisa, yo no quisiera poner y satanizar directamente el trabajo de un medio de comunicación, porque al hacerlo corremos el riesgo de poner en blanco y en negro su trabajo, y uno tiene que ser mucho más amplio y más profundo a su vez en el análisis. Entonces, me parece que si queremos abordar, por ejemplo, el caso de los medios tradicionales, estaríamos hablando de los grandes medios, porque si bien es cierto hay medios tradicionales también en lo local, pero quisiéramos concentrarnos en los medios tradicionales cuyo espectro es a nivel nacional. Entonces, estoy hablando de televisión como Ecuavisa, Teleamazonas, principalmente la cadena gubernamental que está a cargo de Gamavisión o TC Televisión, como le llamamos, o Ecuador TV, ¿verdad? Básicamente, ¿no? Y en el caso de la prensa estaríamos hablando del Comercio, El Universo, Diario Expreso, diremos
que son los medios que a nivel nacional han tenido esta cobertura, ¿no? Quisiera concentrarme en esos medios nacionales. Hay que recalcar que una de las primeras cosas que el gobierno del presidente Lenín Moreno hizo fue romper el conflicto, ¿no?, que tradicionalmente la Revolución Ciudadana tenía precisamente con estos medios, ¿no? Los reunió, los acogió, y nosotros hemos sido testigos que durante 2 años, de alguna manera, estos medios han logrado hacer una suerte de caja de resonancia de la gestión gubernamental. Ha habido poca crítica a lo que el gobierno no ha hecho, no ha cumplido, en fin, y más bien una suerte de correlación, correspondencia con la tesis gubernamental. ¿Es esto bueno? ¿Es esto malo? Diremos, depende. A mí me parece que los medios de comunicación tienen derecho de llevar su agenda, ¿no? El editor, el dueño del medio, tiene el derecho de llevar su agenda, pero tiene a su vez la obligación y la responsabilidad de extender, de hacer transparente esa agenda, de manera que quien tiene el control, y aquí es literal el control, no solo simbólico, ¿no?, quien tiene el control sea capaz de sintonizar o no con esa agenda, ¿no? Esa sería un poco la premisa de los medios de comunicación, ese medio de comunicación libre de presiones, en el que el ejercicio se hace únicamente apegado a la información que se encuentra en la calle, ese tipo de declaratoria del medio de comunicación muy al estilo anglosajón, diremos así, no se ha llevado en Latinoamérica, ¿no? Es muy difícil encontrar un medio que tenga ese tipo de connotaciones absolutamente apartidistas, cero influencias de gestión, absolutamente independiente. Inclusive cuando los medios se llamaban a sí mismos independientes, era muy difícil considerar esa independencia porque lo que estaban haciendo era situándose en el otro lado del espectro, en este caso eran opuestos al gobierno. Hoy ellos no se declaran a favor del gobierno, pero ciertamente no hay esa independencia y me parece que hay un derecho de los medios de tener su agenda, pero la responsabilidad que tienen es de ser transparentes. Ahora bien, teniendo eso como introducción, ¿qué fue lo que pasó durante estos últimos 12 días y qué les ha costado la credibilidad de estos medios? Es que en el marco del derecho que tienen de tener su propia agenda, sacrificaron lo más valioso que tiene un medio de comunicación, que es su credibilidad, y es diremos que la preferencia de su audiencia. Y eso es lo que en este momento están pagando, y pagando caro. Porque, como por ejemplo menciona Matías Sibel, el director de la Escuela de Comunicación en la Universidad de la SUAY, el problema no es que el dueño del medio de comunicación o la institución medial como tal se vuelva complicada, no, el problema es que quienes pagan esos platos rotos son los periodistas, son los obreros de la comunicación, que hoy en día se ven absolutamente complicados en el ejercicio de su trabajo, porque salen y una periodista como Helen Quiñones, que no tiene ninguna, como se dijera en términos coloquiales, vela en este entierro, incluso el espacio que ella tiene es un espacio muy de comunidades, no está haciendo la entrevista política, le ven absolutamente enemiga, diremos, la gente que está ahí en la calle, la audiencia que tiene el medio. Porque en este conflicto, en este marco, además de violencia en el que nos encontramos, la primera persona que encuentras pues paga los platos rotos, y esa persona es el periodista. Y esto no solamente es tema ecuatoriano, ¿no? Porque hoy acabamos de ver en España, en Barcelona, tirando latas, piedras, papeles, qué sé yo, a periodistas de la televisión, que era lo que nos permitieron ver, pero entiendo que no solamente son de la televisión, porque en España también resultan tener medios de comunicación con agendas políticas propias. Hasta cierto punto, Johnny, pareciera que volviéramos a ese medio de los años 20, 30, ¿no? A ese periódico partidista, que era como partió un poco nuestro oficio, diríamos así, nuestra profesión. Pero claro, los tiempos eran otros, las formas de gestionar y producir la comunicación era otra. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Hoy en día el ciudadano tiene acceso, mucho más acceso a información y a comunicación que hace unos 10 o 20 años atrás. Por lo tanto, si es que Teleamazonas decide pasar Bob Esponja,
Pero yo tengo Mote Radio, Wambra Radio, Radio La Calle, Jekyll City, Plan B y todos estos otros medios poniendo vía Facebook Live, a propósito de lo que este rato estamos haciendo, lo que está pasando en las calles de Quito, pues evidentemente la gente que está siempre y muy conectada en las redes sociales se da cuenta y se siente engañada. Yo creo que hay una gran lección para estos medios tradicionales nacionales, insisto, en el que requieren estar más cercanos con su audiencia, siendo mucho más transparentes, manteniendo esa agenda con transparencia si es que la quieren mantener o si es que quieren desconectarse de sus vínculos gubernamentales, lo cual también está bien, pero que lo hagan de nuevo en un acto de transparencia. Los medios deberían responder ante su audiencia y no ante sus anunciantes. Esa es como una primera gran lección. Justamente hace un par de días en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: esta situación es preocupante. Los medios de comunicación deben reflexionar sobre el peligro de llevar agendas a espaldas de la audiencia. Y evidentemente eso ha pasado con la explicación y el planteamiento que nos ha dejado. En este sentido, entonces, ¿es posible revertir esa mala imagen que dejaron los medios y que la pagaron los periodistas acá en Cuenca? Incluso algunos corresponsales lo pasaron así. También nos pudimos fijar que, por ejemplo, cuando Teleamazonas hacía sus transmisiones en vivo, lo hacían sin cubo, sin identificarse, por tener temor a ser agredidos. Si tienen justamente, si están a las espaldas de la gente, ¿cómo resarcirse de esta situación? Yo veo que hay lecciones que ya comienzan a ponerse en práctica. Cuando escribí ese tuit era el jueves de la semana anterior, en la que un titular de Diario Expreso realmente era demasiado, como menciono en ese tuit, en contra o a espaldas de la audiencia, ¿no? Además, muy en la línea del relato gubernamental, ¿no? El país avanza hacia la calma, decían, pero la violencia estaba con los indígenas y la foto era de la situación en el Ágora de la Casa de la Cultura. No se hacía mención a la muerte de Inocencio Tucumbi, si no me equivoco, que era la razón por la cual estaban concentrados los indígenas en el Ágora de la Casa de la Cultura, y algo que vimos los ecuatorianos en vivo y en directo, vía Facebook Live. Entonces, evidentemente se notó enseguida que el diario, yo creo, espero, quiero ser optimista, que consideró eso, porque el día viernes esa misma portada fue otra, ¿no? El día viernes comenzó a hablar ya de lo que nosotros veíamos, de ese conflicto social en el que el país estaba inmerso. Entonces, y no estábamos avanzando hacia la calma, ¿no? El discurso de vamos hacia la calma era el discurso del gobierno. Entonces, básicamente lo que hace el gobierno es tener en los medios grandes esta caja de resonancia. Ahora, me da mucho gusto ver cómo hay esfuerzos. No es fácil, sobre todo si es que estamos convencidos como periodistas de la agenda institucional, de la agenda del medio, ¿no? Si es que el medio dice los correístas son los malos, como se ha estado contando, es muy probable que los periodistas estén imbuidos de eso, muy influenciados y con la dificultad de mirar con distancia los hechos, ¿no? Y con un poco más de objetividad, si es que existiera tal cosa como objetividad, pero se nota. Sin embargo, veo esfuerzos. Por ejemplo, ayer vi la entrevista en Teleamazonas que le hizo Yaridi Nostroza a Leonidas Issa. Si bien es cierto, hay mucha intervención de la periodista. Nosotros que hacemos periodismo sabemos que no es precisamente esa la mejor manera de entrevistar. Sin embargo, hubo mucho respeto, ¿no? Hubo mucho respeto, hubo incluso muchas veces que decía, estoy de acuerdo con usted, Janet no tiene por qué estar de acuerdo con Leonidas, pero se notaba ese esfuerzo en ella de situarse con un poco más de empatía en la tesis de la comunidad indígena, ¿no? Mientras que tal vez en otro momento eso no se hubiese siquiera pensado,
¿no? Lo cual implica, espero yo, insisto, mirando con optimismo, implica un esfuerzo de los medios de comunicación por sintonizar más con la preocupación de su audiencia. Yo espero que en esas salas de redacción exista una suerte de conversación, de consideración, de mea culpa, de acercarse más a sus colegas periodistas, a sus obreros del periodismo, y preguntarles cómo ellos sienten la calle, ¿no? ¿Cómo se sienten así? ¿Qué percepciones tienen de la problemática de la gente? Qué lindo que hubiese sido, por ejemplo, ver a estos periodistas recabar la información de la gente que está enojada con Lenín Moreno y recabar la información de la gente que está molesta con el paro, pero no quitar el micrófono. Y tal vez lo hizo una vez, ya no lo hizo 2 veces, pero esa una vez fue suficiente porque se viraliza y genera este ambiente, lástima porque las redes sociales también dan para eso, genera este ambiente tóxico, este ambiente negativo sobre lo que hace la prensa, sobre todo, insisto, la prensa nacional. En el caso de la prensa local, el escenario es diferente. En este sentido también, ¿cómo pensar que ante esa situación y espaldarazo que dieron determinados medios, la presencia de medios emergentes, porque justamente la gente se iba enterando de lo que pasaba por las redes sociales? Había gente que personalmente hacía transmisiones o a nombre de canales, pero claro, o sea, realmente se iba informando por ahí, porque los canales estaban en otra situación. ¿Qué papel jugaron los medios emergentes que con un celular transmitían lo que pasaba en vivo y en directo? Y no solo los medios, por ejemplo, a mí me pasó muchas veces que contactos míos de Facebook estaban compartiendo sus videos personales. Personas, familia, gente que conozco, que estaba ese momento en las calles y que compartía la información y uno se enganchaba en un video o en otro y buscaba, porque además la gente buscaba información. O sea, aquí había, por un lado, que querías información y la televisión nacional no te pasaba. Por el otro lado, si es que te pasaba, tampoco le creías, ¿no? Entonces, porque claro, Diario El Comercio y Diario Un Universo hicieron transmisiones vía Facebook Live, también lo hicieron y tenían muchos viewers, miles de viewers, pero el problema era que de repente no le crees, entonces buscabas otros medios alternativos que emergieron justamente en este momento, en esta época, y los conocimos. Yo recuerdo cuando presentaban a los 27 medios de comunicación retenidos en el Ágora de la Casa de la Cultura, encontraba muchachitos de medios que yo no conocía. Recuerdo este muchacho, Wambra Radio, es radio con derechos, y así como, ok, voy a buscar Wambra Radio, ¿no? Porque nos comenzó a llamar la atención, ¿no? Y prácticamente lo que me parece a mí que surge en esta época, a diferencia, por ejemplo, del 30S, para no irnos tan lejos, es que los medios alternativos, los medios comunitarios, todos los medios comunitarios que sirven precisamente para las comunidades indígenas, por ejemplo, tuvieron un rol fundamental para contarnos todos los lados de la historia. Porque no voy a decir tampoco que, por ejemplo, Radio La Calle nos estaba mostrando una historia objetiva, independiente de cargas ideológicas. No, era evidente que Radio La Calle estaba con las consignas de la comunidad indígena, inclusive de los sectores de la Revolución Ciudadana, ¿no? Pero te daba una opción diferente a la que tú podías ver en este caso en la prensa tradicional, que estaba absolutamente con el relato gubernamental. Entonces, si el relato gubernamental hace ruido en tu razonamiento, en tu forma de percibir, choca, ¿no? Choca, es que yo no creo que sea así, dice el ciudadano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el ciudadano? Esta disonancia cognitiva se resuelve buscando más información. Afortunadamente ahora existe acceso a esa información y eso fue lo que nos permitieron los medios alternativos, los medios digitales, estos medios emergentes que tienen su rol ahora, ¿no? Habrá que ver qué pasa después, habrá que ver cómo capitalizan, habrá que ver si es que la simple filmación luego se convierte en producción periodística, porque por ejemplo uno no ve en este tipo de medios productos noticiosos. Una cosa es poner
Exacto, poner la transmisión ahí, la cámara y el comentario de la transmisión, pero otra cosa es posteriormente hacer producción, podcast, trabajar en noticiarios, eso ya cuesta, ¿no? Eso ya implica más trabajo. Habrá que ver, ojalá y lo hagan, porque en verdad que fuera lindo que estos medios de comunicación tengan la posibilidad de surgir. Pero no son solo estos pequeños radios, sino, por ejemplo, yo creo se posicionaron también medios que hemos conocido, como Jekyll City, como Plan B, que han hecho también un trabajo muy interesante, desapegado de posturas radicales, tanto de la izquierda como de el oficialismo, ¿no? Entonces, de alguna manera uno puede entender ese trabajo, incluso un trabajo más de conciencia, más periodístico, ¿no? Adicional a eso, me parece que el rol de las radios locales fue interesante para poder capturar, ¿no es cierto?, mostrar a su vez el sentir ciudadano a partir de las llamadas telefónicas. Cuando uno miraba los noticiarios, sobre todo en la capital, que tienen los programas de noticias en la mañana, y escuchabas a su vez la radio, a la gente llamando y quejándose, veías dos propuestas, dos consignas. Y claro, ¿a cuál le vas a creer más? Esa era un poco la situación, y la radio local, ¿no? La radio local permitió al ciudadano tener una perspectiva más asentada a terreno, primero, qué es lo que pasaba en Cuenca, en Riobamba, ¿no es cierto?, en Guaranda, qué sé yo, y a su vez tener mayor cercanía, porque el hecho de tener a ciudadanos igual que uno, hablando en la radio diciendo es que esto no es posible, ¿cómo es que no pasa la basura? Me estoy quedando sin gas, ¿no es cierto?, quejándome inclusive, o diciendo está bien que salgan, ¿no?, también, ¿no es cierto? Entonces todos esos espacios, porque las llamadas telefónicas a la radio no son editadas, no son filtradas, entonces permite una manifestación casi que más real, diremos así, más apegada a los hechos, y esa fue una gran ventaja de la radio local, ¿no? Gracias, bueno, y toda la gente que nos está sintonizando, gracias por hacerlo. Estamos en Mote Radio, en nuestro espacio de entrevistas, en nuestra segunda transmisión por Facebook Live. Les invitamos a que la compartan y comenten desde Cuenca, Ecuador, hablando sobre los medios luego de la crisis. Justamente luego de o durante esa crisis, mucha gente que se resintió con los medios se pegó con los periodistas y con agresiones verbales y físicas, y eso siguió posteriormente. Volvemos tal vez a ver si esto se volverá a repetir, se mantendrá, o fue tal vez la calentura del momento porque la gente veía a Bob Esponja en vez de ver las noticias. Va a depender de las correcciones y de las reflexiones que hagan los medios de comunicación, ¿no? Evidentemente este es un momento atípico, no es común que esté la gente en la calle, que exista tanta polarización, tanto conflicto, ¿no es cierto? Incluso confusión, ¿no? Confusión porque inclusive el relato gubernamental no fue del todo claro, entonces eso también de alguna manera nos dejaba a nosotros sin tener claridad de qué va a hacer ahora el gobierno, ¿no? ¿Qué va a hacer ahora el gobierno? Y con mucha incertidumbre, en fin. Entonces, yo estoy segura que en momentos, en procesos más tranquilos, en donde la cobertura se vuelve una suerte de cotidianidad, ¿no es cierto?, la situación tenga que ir cambiando también, ¿no es cierto? De alguna manera me parece a mí que ya no deberían estar tan expuestos los medios de comunicación como para poder correr el riesgo que sí hubo, ¿no es cierto?, durante los días de conflicto, qué duda cabe. Así que otra de las cosas que uno puede ver cómo la situación va tomando un poco más de calma es ver cómo los medios tradicionales cubrieron estos eventos y cómo los medios internacionales miraron estos hechos, ¿no? Hoy en día está escandalizando el Twitter en el Ecuador, un tuit de Jorge Ramos, el periodista de Univisión, porque claro, él habla con todas las letras, ¿no? Él dice, además de la situación de represión absoluta ordenada por el presidente. Así lo dice, con todas sus letras. Y claro, evidentemente hay gente que
le responde con violencia, ¿qué te pasa?, etcétera, pero evidentemente hay una lectura desde lo internacional en donde el gobierno queda muy mal parado, y cuando la prensa local, en el sentido de ser ecuatoriana, ¿no? La prensa ecuatoriana haga el análisis de esto, tiene que compararse con la cobertura internacional, y con la cobertura internacional independiente, porque también es cierto, CNN tiene su agenda, así como Russia Today tiene su agenda, y Telesur tiene su agenda, pero ¿y la BBC? ¿Y la Deutsche Welle? ¿No es cierto? No necesariamente todos están en contra de Lenín Moreno, así que ¿qué es lo que ven los otros? Y esa también es una manera de mirar este fenómeno. Podríamos comparar la entrevista que hizo Teleamazonas con Lenín Moreno y la entrevista que hizo Fernando del Rincón de CNN a Lenín Moreno, al renglón seguido. Y ahí uno se puede dar cuenta cómo se debería ver este fenómeno desde la distancia, que esa es la ventaja del periodismo internacional. Toma distancia, no solamente geográfica, y eso hace mirar con mayor tranquilidad, sin tanto apasionamiento, que es en cambio lo que está pasando en este momento todavía. Entonces, diremos, esperemos primero que hayamos recogido lecciones de esto, que existan sesiones en las salas de redacción para tomar en consideración, ojalá y con distancia y con objetividad. Por ejemplo, si ESPAL estaría llamado a hacer ese tipo de reflexiones. Fundamedios lo que ha hecho es poner las alertas de la cantidad de periodistas que han sido agredidos, pero junto con las alertas vale la pena tener estos foros de reflexión. Yo no sé qué está haciendo por ejemplo, Unión de Periodistas. Debería estar tomando consideraciones para proteger a sus obreros y a sus obreros periodistas. Y proteger a los obreros periodistas no es decir los ciudadanos son unos vándalos o los correístas están asusando el vándalo. No. Debería decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué los medios de comunicación se están volviendo en peligro este momento? ¿Qué hemos hecho? ¿De qué somos víctimas? Pero también de qué somos responsables. Y ese tipo de discusiones están llamados a ser estas instancias en las que no solamente están para echar la culpa cuando no les dejan trabajar, sino también deberían estar para considerar los errores que con seguridad hay y se cometen y muchos, como vemos ahora. Bueno, y justamente este espacio de reflexión, de análisis, es como nació hace ya un par de años Moterradio, porque creemos que, como lo planteamos al inicio, a veces cuando uno está en el oficio se olvida de ciertas cosas y piensa que es perfecto, pero la realidad es otra. Bueno, antes de dar la pregunta de nuestros compañeros que nos están escuchando y sintonizando, quería también referirme al caso particular, bastante particular que se dio en Cuenca. Y es que la gente recordará, o si no le ponemos en contexto, que Diario El Tiempo, que pasó de ser privado a público hace muy corto tiempo, publicó en la página web una nota en donde se hablaba de la represión policial y esta fue retirada al poco tiempo. Luego sus directivos desde Quito dijeron que esto fue porque se acogieron al estado de excepción. Y esta nota terminó en la renuncia de la editora que apoyó la publicación y en la periodista que publicó esta nota. ¿Cómo entender esta situación? ¿Está justificado o no que una nota se haya bajado de un medio público aduciendo un estado de excepción? De ninguna manera debería haber una justificación sobre la información. Yo leí toda la nota y me parecía que en ningún momento estaba contradiciendo cualquiera de las disposiciones del estado de excepción, ¿no? Hombre, en el hecho del 30S es que la gente se rasgaba las vestiduras, se rasgaba todo mismo por la situación de conflicto con los medios de comunicación. Decían que lo único secuestrado fue la comunicación, de hecho, ¿no? Y resulta que hoy en día, pretexto de lo mismo, porque también a pretexto del estado de excepción se hizo la cadena en ese 30S. A pretexto de lo mismo se utiliza exactamente el mismo recurso para justificar
lo que en ese momento se tomó como una decisión, que me parece que fue un gran error. Un gran error, primero porque le dio mucha más visibilidad a una nota, más bien creo que la Isa Aguilar debe estar muy agradecida. Y segundo, porque deja en evidencia una práctica que a nivel silencioso los medios, los periodistas de los medios públicos, de una u otra manera se viven, no diré quejando, porque son profesionales y hacen su trabajo, pero sienten, hay esa sensación, hay ese malestar, ese deseo de ejercer una profesión a partir del espacio prometido, ¿no? De los aires de libertad, y que al parecer no han habido muchos el momento de ejercer el oficio, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva me parece que no hay ninguna explicación posible que pueda justificar la decisión del medio público. Particularmente he tenido la oportunidad de conversar con la gente del gobierno que ha tenido la gentileza de comunicarse conmigo, y he manifestado mi rechazo total y absoluto, sobre todo porque el periodismo cuencano es un periodismo que tiene una trayectoria, una tradición que ha estado siempre muy lejos de este tipo de prácticas. Entonces, y no solamente, por ejemplo, pasó con la nota de la ISA, sino también se han ido quitando articulistas, ¿no? Periodistas que enviaban o gente que hace opinión, ¿no es cierto?, que enviaba artículos al respecto y que como estaban lejos de la tesis gubernamental, no se publicaron. Entonces, ese tipo de prácticas que fueron rechazadas, no se pueden replicar, no está bien, no es correcto, es simplemente no entender el valor del medio público, ¿no? El tema del medio público es un tema que merece una discusión todavía más grande. Realmente, no, en el Ecuador no logramos entenderla, hemos intentado, estamos en una suerte de laboratorio de experimentación desde el 2013, digo desde el 2013 porque es cuando entra la ley de comunicación, pero claro, medio público está incluso más atrás, pero intentando dar un posicionamiento a ese medio público, un uso a ese medio público, pero siempre desde la perspectiva del servicio al gobierno, del servicio a la tesis gubernamental, desde el eco al gobernante. Y es un gran error, porque en primera instancia se pierde total credibilidad en el medio público, lastima, ¿no es cierto?, la institucionalidad del medio, y luego la gente que te llega a mirar, ¿no es cierto?, si es que te llega a mirar, reduces audiencia al mínimo, ¿no es cierto? Reduces audiencia y reduces credibilidad. Entonces, no tiene ningún sentido lo que pasa con Radio Ciudad, por ejemplo, en el caso en Cuenca, ¿no? Nosotros quisiéramos tener un medio público, como en efecto se supone que debería ser, y yo entiendo que hay periodistas que hacen un esfuerzo grande por sacar todas las facetas, pero como el posicionamiento de la radio está como la radio de la municipalidad, entonces tiene una lectura que está más desde la perspectiva del alcalde. Entonces, claro, ¿quiénes son los visitantes asiduos de Radio Ciudad? Los directores departamentales. ¿Qué es lo que informa Radio Ciudad? Los temas que a la municipalidad le interesan, pero poco contacto tiene con programación o con esfuerzos, diremos, periodísticos desde otros intereses que no sean solo los municipales. Y de repente, insisto, puede ser que hay programas que los están con mucho esfuerzo los periodistas intentando hacer, pero el posicionamiento es otro. Entonces, porque en el país no hemos entendido el valor del medio público, ¿no? Y podríamos decir lo mismo de Radio Pichincha Universal, que también tiene ese mismo problema. Entonces, hay que seguir reflexionando, porque desde la academia no podemos hacer otra cosa más que esa, seguir reflexionando sobre el rol del medio público y en estos casos, pues ver qué más se podría hacer, ¿no? Siempre quisiéramos llegar a ser una BBC, una Deutsche Welle, pero bueno, al menos tenemos la utopía como para intentar caminar. Perfecto. Bueno, un saludo para la gente que nos ha sintonizado y ha compartido. Hernán Astudillo, Pepe Luna desde Alemania, un saludo Pepe, un saludo afectuoso, quien compuso una canción a propósito de este tema del paro. Marcelo Guambaña, que nos escucha también desde Tapa, Fernando Pintado, Alex Jaramillo desde Loja, también ha sido muy interesado en el tema de la radio y de los audiojuegos. Un abrazo para ti. Y bueno, gracias Caroline por este espacio, ha sido muy importante, ha sido bastante enriquecedor para nosotros, para la audiencia de Mote Radio. Las palabras en contexto finales para, como suelo decir a veces muy en mi interior, cometer menos errores todos los días cuando escribimos, cuando hablamos, cuando locutamos para la audiencia.
Gracias primeramente por la invitación, a quienes nos han estado escuchando, a quienes seguirán poniéndole play a este esfuerzo de Mote Radio, que felicito de todo corazón. Me parece que si hay, de nuevo, lecciones o resúmenes que quisiéramos dejar sobre el esfuerzo de la prensa durante estos días de convulsión social, las lecciones que deberíamos no olvidar, ¿no es cierto?, es que en primera instancia la comunicación ya no es de un solo espacio, de un solo dueño, de un solo medio o de una sola corriente medial, ¿no? Esto es una de las primeras lecciones que tenemos. Hoy en día la gente tiene la posibilidad de acceder, gracias a las mismas redes sociales, como en este momento tenemos, a la gran cantidad de información, y no solo de los medios emergentes, sino de ciudadanos comunes y corrientes que con su celular son capaces de producir contenido y pasarlo. Entonces, la gente tiene acceso a información. Así que eso, por ejemplo, debería poner las alertas con claridad, sobre todo en los medios tradicionales, porque ya no es posible omitir la información. La gente va a tener acceso de una u otra manera. Luego, lo que sí se requiere es, en el caso de estos medios emergentes, estos medios digitales, alternativos, comunitarios, como los querramos llamar, es que si no le inyectan calidad a la producción periodística, serán simplemente olas que vienen y que van, y esto tampoco ayuda a un proceso de periodismo de calidad. Entonces, aprovechen este momento para poder trabajar realmente con calidad periodística que diferencie de otro tipo de iniciativas más de la ciudadanía, en donde no hay periodismo, lo que hay es transmisión, ¿no? La diferencia de un medio que quiere decirse medio de comunicación es que tiene que hacer producción periodística, producción noticiosa, no solo transmisión. Entonces, invitarles a estos medios pequeños que fueron una gran solución en este momento, que sigan hacia un proceso más de calidad. Y en el caso de los medios locales y los medios tradicionales que nos hemos visto tan afectados, diremos así, sobre todo con el malestar ciudadano de sentirse engañado, ¿no es cierto? Primero poner las barbas en remojo, hacer los mea culpas que corresponden, llegar a la sala de redacción y tomar más en consideración al periodista, que el editor pueda tener más acceso a la información de la calle. Le decía hoy día a un compañero, te hace falta adoquín, y en verdad que necesitamos más adoquín en las salas de redacciones, de manera que no nos sorprenda en un nuevo momento, porque los conflictos sociales van y vienen, si no vaya y pregunte a los trabajadores que ya están convocando, ¿verdad? No nos sorprenda con una agenda que esté a espaldas de la audiencia, que son los primeros en que deberían estar, diremos, en la prioridad de las preocupaciones de un medio de comunicación. Básicamente yo creo que con eso hacemos un compendio, un resumen, buscando ante todo un periodismo honesto, un periodismo transparente, un periodismo responsable con quienes están, a quienes se debe, que es principalmente la audiencia. Muchísimas gracias, Carolina. Y bueno, en este ejercicio de transparencia, Mote Radio recibe el apoyo, y muchas gracias por aquello, a Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA. Ellos creyeron en este proyecto alternativo de comunicación y seguiremos transmitiendo y haciendo podcast. Por favor, visítenos en nuestra página web www.moteradio.com, en Facebook, en Instagram y también en SoundCloud pueden escuchar nuestros podcasts. Y algo más, por favor, pronto estaremos con la Escuela de Podcasts Mote Radio y les tendremos más noticias en los próximos días. Gracias y buenas noches.